Aleluya. Bendito es Dios. Bendito es Dios para siempre. Mensaje de este día que vamos a compartir ahora. Hemos puesto por título la seriedad e implicaciones del pacto con Dios. Seriedad e implicaciones del pacto con Dios. Estaremos mirando que cuando Dios ha hecho pactos con los seres humanos, y digo bien, Dios es que hace pactos con los seres humanos, no los seres humanos con Dios. Dios es que decide hacer pactos y estaremos mirando algunos de ellos. Pero esto tiene una seriedad que muchas veces va más allá de lo que creemos, y las implicaciones que tiene el poder estar de acuerdo con Dios en algo que Él quiere que nosotros hagamos, para Él entonces hacer lo que Él quiere hacer. Las implicaciones son trascendentales, son muy amplias. Muchas personas toman a la ligera el hecho de que estamos cubiertos en el pacto que Jesucristo hizo para que todos nosotros pudiéramos venir a la salvación, que todos nosotros pudiéramos tener el privilegio de tener acceso ante el Padre. Y muchos lo toman a la ligera, repito, y es muy peligroso esto. Estaremos mirando porque el pacto que se hace con Dios es muy serio. De hecho, la Biblia dice que si una persona hace algún acuerdo, la palabra pacto, acuerdo, compromiso es similar. Si alguna persona hace algún acuerdo con otro o con otra persona de que va a hacer algo para que esa persona haga otra cosa, llegan a un común acuerdo, se espera que ambos cumplan su parte, que nadie traicione a nadie. Cuando una persona hace un compromiso con alguna institución o alguna empresa o con quien fuera, se espera que cumpla lo que promete. La Biblia dice: cumple lo que promete. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas, porque luego las personas que están esperando en ti serán defraudadas. Va a ser muy, muy malo esto. Pero qué tanto más malo sería defraudar a Dios en lo que Él espera que nosotros hagamos. Por eso es que las implicaciones de violar un pacto tan serio hecho con Dios son terribles. Y quiero que comencemos en el libro de Éxodo, capítulo 24. En este día vamos a ir a un buen número de citas bíblicas, porque la Biblia habla sola prácticamente, explica. La Biblia se explica a sí misma. Y estaremos mirando qué Dios dice, cómo Dios trata y qué Dios también hace para que tú y yo podamos tomar en serio el pacto en el cual estamos cubiertos y que también podamos ver su gloria como tanto lo anhelamos. Éxodo capítulo 24, voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 8 de corrido. Dice la palabra de Dios: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel.
y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Detengámonos allí un momentito. Vemos aquí, Dios manda a Moisés a hablarle al pueblo porque Dios quiere hacer un pacto con este pueblo que ha sacado de la esclavitud de Egipto. Y de las cosas que Dios le dice a Moisés está que algunas personas van a ir con él, 70 de los ancianos, pero hay 3 más aparte de él, que es Aarón y 2 hijos de Aarón, que son, dice, Nadab y Abiú. 2 hijos de Aarón que tenían el privilegio de estar con su padre en estas cosas que Dios iba a revelar a ellos. Y Dios dice aquí en su palabra que el pueblo dijo: sí, lo vamos a hacer, todo lo que Dios ordene lo vamos a hacer. Una cosa es decir y otra cosa es obedecer, cumplir. Moisés no solamente les dice a ellos de boca, sino que escribe todas las palabras que Dios les dice para que quede de testimonio que Dios habló. Y no solamente las escribe, sino que levanta algo más como testimonio visual. Estas columnas que levanta para que ellos pudieran recordar que Dios habló y que Dios espera que el pueblo cumpla lo que prometió. Nosotros hoy en día, al analizar la palabra de Dios, también tenemos recordatorios de lo que Dios ha hecho. Cosas que en la vida cristiana están allí para recordarnos siempre de que Dios actuó y que Dios ha hecho un pacto con nosotros y Dios espera que nosotros seamos fieles al pacto que hicimos con Él, de lo cual vamos a avanzar más adelante. Vemos aquí que se derramó sangre, la sangre como testimonio de que alguien murió, en este caso animales murieron. Y su sangre fue una parte derramada sobre el altar y otra parte derramada sobre el pueblo. El pacto ha sido hecho con sangre. Dice el versículo 9 hasta el 11: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Ellos vieron a Dios. Hubo un pacto allí delante de Dios, en la misma presencia de Dios. La palabra dice que después que Moisés edificó el tabernáculo, hizo las cosas que Dios le mandó que hiciera, estos 2 hijos de Aarón, que ya tenían algún tiempo, que habían sido elegidos por Dios para que junto con su padre Aarón estuvieran participando de esta gran experiencia, estos 2 hijos hicieron algo indebido. Voy a ir a la cita bíblica que está en Levítico. Levítico capítulo 10 nos explica que estos 2 hijos de Aarón tal vez no tomaron en serio quién era Dios. Quizás creían que podían hacer cosas a la ligera y lo lamentaron. No comprendían quién es Dios
y por eso actuaban, como sucede hoy muchas veces en muchos lugares, que se nos olvida que Dios es el dueño de la tierra, el rey del universo, el soberano, la autoridad máxima del universo, el rey de la gloria, el eterno, el todopoderoso. Y muchas personas hablan de Dios y no saben de quién están hablando. Se acercan a Dios y no saben a quién se le están acercando. Buscan a Dios y no saben a quién están buscando. Y luego pueden venir situaciones terribles a sus vidas y es por causa de su ignorancia. Mire lo que pasó con estos hijos de Aarón. Dice el capítulo 10 del libro de Levítico: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Escuche bien. Personas que parece que Dios los tenía muy en buenas. Personas que creían que eran favoritos, privilegiados de Dios, que en cierto grado lo eran, pero no entendían que debían obedecer a Dios en lo que Él decía que se debía hacer y no inventar cosas nuevas y no tratar de impresionar a nadie. Y aquí vemos, el castigo fue de una, murieron. Ahora puedes pensar, dos personas que son líderes en esta congregación, respetados en la congregación por el mérito que Dios ha puesto sobre ellos, de darles el honor, el privilegio de acercarse, de ser partícipes aquel día cuando Dios hacía el pacto con ellos. ¿Qué habrán pensado estos dos? Ellos estaban para hacer grandes cosas para Dios, pero se pasaron. Dios, cuando alguien quizás con buena intención hace lo que Él no le manda a hacer o desobedece lo que Él le manda a hacer, vienen consecuencias. En este caso fue la muerte de estos jóvenes. Pero vaya por favor al libro de Jeremías, capítulo 30. Hace poco estábamos hablando en este libro de Jeremías, creo que hace 2 semanas, de cómo el pueblo fue destruido porque no escuchó la voz de Dios que mandaba una y otra vez por medio de sus profetas, Jeremías y Ezequiel y otros. Y aquí, en lo que vamos a leer ahora, Dios está hablando lo que va a hacer después de castigar a aquel pueblo desobediente. Y de alguna manera permite que nosotros podamos tener esperanza en que, si bien es cierto que nadie puede acercarse a Dios así por así, porque puede quedar consumido de una, también es cierto que Dios ha provisto la manera para que los seres humanos imperfectos pudiéramos venir a su presencia sin temor, en confianza plena. Aquí nos dice la palabra en Jeremías 30, versículo 18, y voy a leer hasta el versículo 21. Dice: así ha dicho Jehová: he aquí, yo hago volver los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma, y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados, y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada.
y castigaré a todos sus opresores. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Wow. Vemos nosotros, Dios está hablando aquí después que pasaran los 70 años de cautiverio en Babilonia, y después de haber destruido, como leíamos hace poco, a esas naciones que eran rebeldes a Él. Dios dice, los voy a restaurar, los voy a multiplicar de nuevo, los voy a volver a traer al lugar de donde los esparcí. Voy a castigar a aquellos que los utilicé como instrumentos para castigarlos a estos. A ellos los voy a castigar ahora. Y a estos les voy a hacer el bien y me voy a alegrar con ellos. Y voy a permitir que se acerquen a mí, dice el Señor. Y de nuevo dice, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Hermanos queridos, cuando Dios permite que una persona se acerque a Él, no olvidemos nunca que es un privilegio no solo inmerecido, pero demasiado grande, que una persona pueda hablarle al Rey del universo y quedar viva todavía, y quedar en pie todavía. Y más aún, que el Rey del universo te pueda poner atención, te atienda, te escuche, y mucho más todavía, que te conceda las peticiones. Nosotros, seres humanos, débiles, cargados de muchas maneras, de cosas que ofenden a Dios. Sin embargo, Dios ha provisto la manera perfecta para que podamos acercarnos a Él. Y en este caso la pregunta, ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Solo aquellos que están cubiertos por otra sangre, no la sangre de aquellos animales que los jóvenes aquellos mataron, sino otra sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Los únicos que podemos acercarnos confiadamente ante Dios. Y dice el verso 22, y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Esa expresión Dios se la repite una y otra vez. Me seréis por pueblo, y yo voy a ser tu Dios. En el sentido, tú adora a Dios y Dios se encarga de guardarte, protegerte, guiarte, suplirte, estar contigo siempre. Él se encargará de tu vida, pero dice, tú serás mi pueblo. En el capítulo siguiente, capítulo 31, verso 31 y 32, Dios dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Verso 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios de nuevo busca la manera para que el pueblo pueda estar en paz con Él. Dios dice, voy a hacer un nuevo pacto, porque ya el anterior ellos lo invalidaron. Aunque yo fui un marido para ellos, en el sentido, los cuidé, les proveía lo que necesitaban, estaba atento a sus necesidades, y ellos fueron infieles, invalidaron el pacto. Hermanos, cuando una persona reconoce que hay un acuerdo que se hace con Dios, Dios promete bendecirte, cuidarte, ayudarte en todo, pero Dios te exige en ese acuerdo obediencia completa.
no a medias, y no pasarte de lo que Él diga. Básicamente Dios espera de nosotros que comprendamos cuál es nuestra parte en el acuerdo, en el compromiso, en el pacto que nosotros tenemos con Dios por medio de Cristo. Vemos aquí, Dios dice, ya no será como hizo con Moisés, que se la escribió y se la leyó al pueblo, y el pueblo entonces la escuchaba y decía, sí lo voy a hacer. No lo hicieron. Ahora Dios dice, será diferente. La voy a escribir, la ley, en su propio corazón, dice Dios. Los voy a escribir en su propio corazón y en su mente. De manera que dice el versículo 34, y no enseñará más a ninguno, a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice, todos me conocerán. Cuando aquí dice que aquellos que Dios va a escribir su ley en su mente y en su corazón, van a conocer a Dios. Tenemos que preguntarnos hoy en día, ¿cuántos de los llamados cristianos en verdad conocen a Dios? ¿Cuántos de los que se llaman cristianos hoy en día tienen la ley de Dios en el corazón y en su mente para obedecerla? Sin necesidad de que le estén insistiendo, buscando maestros que le enseñen. La palabra dice que la unción misma que está en nosotros nos enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué todavía no conocemos a Dios como Dios se ha revelado, como Dios quiere que lo conozcamos? Algo falta. Más adelante en el capítulo siguiente, capítulo 32, verso 37 hasta el 39 dice, he aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Y los haré volver a este lugar y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Dios, en este nuevo pacto, las personas que en verdad son parte de ese pacto, Dios dice aquí, tienen un nuevo corazón, tienen un nuevo camino y ellos tienen temor de Dios perpetuamente. Me da a entender a mí que si una persona no está caminando en este camino, o está descarriada o nunca ni siquiera ha comenzado a caminar por ese camino. Y una persona que está en este camino se revela, se muestra porque tiene temor de Dios. Pero muchas personas dicen que están en ese camino, pero sus vidas manifiestan lo contrario. Personas que dicen que son de Dios, que aman a Dios, pero con sus hechos lo desmienten. Aquí dice la palabra que a quienes Dios le da un nuevo corazón y este nuevo camino, estas personas tendrán temor de Él perpetuamente y Él les va a bendecir, les hará bien, no solo a ellos, sino a los hijos que vendrán después. Dice el verso 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermanos queridos, el temor de Dios es para bien.
El temor de Dios es para que no nos apartemos de Dios. El temor a Jehová no es un terror de que no lo quiero ver, al revés. Es un respeto tan grande, pero quiero estar cerca de Él, porque sé que me ama, me cuida, porque sé que soy su hijo, pero al mismo tiempo sé que hay una gran distancia, porque Él es Dios soberano y yo soy una criatura más. Y me acerco con Él en temor, con reverencia plena. Y también en cada acto, en cada decisión que tome en la vida, el temor a Jehová estará allí antes de tomar la decisión. ¿Será Dios glorificado con esta decisión o no? ¿Será Dios glorificado con este lugar donde voy a ir o no? ¿Será Dios glorificado con lo que voy a ver o no? Cada decisión debe ser guiada bajo el temor de Jehová para que pueda irnos bien todos los días de nuestra vida. Como dice aquí la palabra, Dios mismo es que pondrá esto en nuestros corazones. Que otros ofendan a Dios, Dios que tenga misericordia de ellos, pero que nosotros nos encarguemos de vivir agradando a Dios con temor, con temblor, porque sabemos quién Él es. Aleluya. Aleluya. Y dice el verso 41, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Ese es el deseo de Dios para los seres humanos. Hacerle un bien tan grande que incluye su gozo. Personas que viven bien, personas que son sanas en todo el sentido de la palabra. Y Dios se maravilla, se goza, se satisface de ver sus hijos viviendo bien, porque Él es que les bendice. Y dice, y no me volveré atrás de hacerles bien, porque su temor será perpetuo en ellos. Porque ellos no se apartarán más de mí, porque me conocerán, dice el Señor. Entonces lo que vemos hoy en día es una necesidad tan prioritaria de conocer al verdadero Dios. Pero conocerlo en verdad, no a medias, no de lejos. Él se revela tan fuertemente que nos permite acercarnos más y más a Él. Dice ahora en el capítulo 33 lo que Dios ha provisto para que esto sea posible. El verso 14 y el 15, Jeremías 33, 14 dice, he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Dios dice la manera en que Él va a obrar. Y aquí empieza una profecía mesiánica. Está hablando del Mesías, está hablando de alguien que va a venir en aquellos días, que hará juicio y justicia. Y Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Y de quien está hablando es del Hijo de Dios que iba a venir a la tierra. Dice el verso 16, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová justicia nuestra. En aquellos días llegará alguien que será la justicia de Dios en persona. Llegará alguien a la tierra que Dios va a utilizar para usarlo a Él como el instrumento del nuevo pacto que está diciendo que va a hacer algún día con su pueblo, para luego poner en ellos su espíritu, para luego poner en ellos su temor y su ley en sus corazones. Está hablando de Jesucristo, está hablando del Mesías. Cuando Cristo vino a la tierra, el Señor vivió perfectamente su vida.
cabalmente, no falló en nada en todo lo que Dios demandaba en su ley, en todos los reglamentos, en todas las ordenanzas. Jesucristo ni siquiera en la mente ofendió al Padre. En nada. Dice, fue tentado en todo. Todas las fuerzas del infierno vinieron contra él, pero no pudieron vencerlo. No pudieron hacerlo pecar. Jesucristo se mantuvo puro hasta el final. La Biblia dice, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y después que él vivió la vida perfecta, entonces ya estaba preparado para entregar su vida y derramar aquella sangre que iba a sustituir la otra sangre derramada con la cual Moisés roció al pueblo y roció el altar. Ahora iba a venir una nueva sangre que iba a ser la que Dios iba a tomar para declarar ese nuevo pacto con su pueblo. Vayamos por favor al libro de Mateo, 2 versículos allí, Mateo 26, verso 26 también. Del verso 26 al 28 vamos a leer. Jesús dice aquí, Mateo 26, 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús estaba declarando que la sangre que él iba a derramar era para remisión de los pecados de muchas personas, y que esa era la sangre del nuevo pacto, la que él iba a derramar. Ya él la derramó en la cruz del Calvario. Dios usó su sangre, su sacrificio valioso, útil, necesario para que tú y yo pudiéramos ahora entrar en un nuevo acuerdo con Dios. Y quiero hacer un énfasis aquí, porque muchas personas solo dicen, oh, Cristo ya ganó con su sangre el derecho para que nosotros seamos hijos de Dios. Sí, eso es una parte. Y el sacrificio de él fue completo, no necesita hacerse más nada. Vamos a ver ahora algo más. Pero Dios, un pacto, exige que los que participan tengan responsabilidades también. Los creyentes tenemos responsabilidades delante de Dios, de vivir de cierta manera, de no hacer ciertas cosas y de sí hacer otras cosas, todo de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Esta sangre que Jesús derramó y su vida que vivió como ser humano de manera perfecta para declarar la justicia de Dios, dando a entender que todo lo que Dios demandaba en la ley, demandaba en los mandamientos, en las ordenanzas, todo era humanamente posible. Se podía cumplir. Dios, ninguna de las leyes que mandó por medio de Moisés y los profetas eran imposibles de cumplir. Por eso vino Jesús en cuerpo humano y cumplió cada una de esas leyes y ordenanzas, demostrando que era posible. Pero en lugar de Dios tomar a Jesús como el modelo único que cumplió todo y condenar a los demás, Dios lo tomó a él como sustituto de las imperfecciones de los demás para hacerlos perfectos en Cristo ahora. Vayamos por favor al libro de Romanos. Veamos lo que el apóstol Pablo nos explica en el capítulo 3 de Romanos. Romanos 3, versículo 21. Voy a leer hasta el 23 y luego voy a seguir. Dice, pero ahora
aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra que ya aquello que era una promesa en Jeremías ya ha sido manifestada, la justicia de Dios. Dios hablaba que iba a levantar a alguien que se llamaría Jehová, justicia nuestra. Ya Dios lo levantó, Jesucristo, la justicia de Dios. Toda la ira de Dios vino sobre él por causa de que él se volvió pecado, representando el pecado de la humanidad. Jesucristo tuvo que pagar un precio muy alto, siendo inocente, para que nosotros, los culpables, pudiéramos ser hallados justificados por Él y ser perdonados en Él. Pero dice aquí la palabra, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda persona que practica pecado está destituida de la gloria de Dios. Podrás pedir la gloria, quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria, destituido. No la vas a ver, no te la voy a mostrar, porque hay un obstáculo inmenso que se llama pecado en tu vida. Todos los que practican pecado, repito, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Dice el verso siguiente, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí la palabra nos habla claramente lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Ha extendido una gracia a toda la humanidad. Toda persona tiene acceso a esta gracia por medio de Cristo. Toda persona que logra conocer y entender el valor del sacrificio de Cristo, lo que significó que Jesús derramara su sangre, que diera su vida, que viniera a la tierra dejando todo lo que tenía en el cielo y todos sus derechos, su gloria, se despojó para venir a la tierra a morir de la manera en que murió, la tortura que padeció. Todo esto para manifestar la justicia de Dios, para Dios en su misericordia perdonar nuestros pecados, para Dios en su misericordia declarar a aquellos que creen en su justicia y tienen una fe genuina en Él. Dios les dice: no tienes pecado ya, han sido borrados con aquella sangre. ¿Qué significa ser de la fe de Jesús? Porque muchas personas creen que con decir yo creo en Jesús, la Biblia dice los demonios creen y tiemblan. Creer no solamente un acto de decirlo o intelectual. Una persona que cree en Jesús es una persona que vive como Jesús dice que se debe vivir. Es una persona que lo ha recibido como Salvador, por eso Dios le ha dado la gracia, pero reconoce que Él es el Señor de su vida y se deja guiar por su espíritu para no ofender al Padre. Es una persona que es de la fe en Jesús, una persona que se deja guiar por el Espíritu de Cristo que está en él o en ella. Hermanos queridos, y es aquí precisamente donde el pueblo cristiano se ha olvidado
que estamos bajo un pacto con Dios por medio de Cristo y por medio de la sangre de Cristo. Y que porque estamos en este pacto somos responsables de obediencia delante de Dios. Tenemos que obedecer. No vamos a ganar la salvación, vamos a cuidar lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de lo que Dios te ha entregado. No te lo dejes quitar. No te dejes engañar. Porque hay un engañador que trata de confundir a las personas. Muchos hoy en día dicen que son creyentes y viven cometiendo pecados tras pecado. Creen que Dios está bien con ellos y no comprenden que Dios se ofende y que viene entonces el castigo a sus vidas. Pero dice la palabra que por medio de Cristo hay perdón de pecados. Cristo está disponible, su gracia está disponible, el perdón de Dios está disponible. Pero tenemos que reconocer cuando hemos fallado, pedir perdón, arrepintiéndonos del fallo que hemos hecho. Vaya por favor al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Versículos 14 y 15. Mire cómo nos dice Pablo. Segunda de Corintios 5, 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hasta allí. Si uno murió por todos, luego todos murieron. Por eso es que la palabra dice que nosotros los creyentes debemos considerarnos muertos al mundo y vivos para Dios. Muertos a los afanes de la vida, muertos a las vanidades de la vida, muertos a los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, muertos a eso y vivos para Dios. Dice: si uno murió por todos, todos murieron, para que mientras están viviendo vivan para Él. La pregunta que debemos hacernos es: ¿realmente estamos viviendo para Cristo? ¿Realmente las acciones que hacemos dan gloria a Dios? ¿Realmente el objetivo de cada uno de nosotros en nuestra vida diaria es glorificar a Dios, vivir para Él, honrarlo a Él? Donde quiera que vamos, ¿será cierto que estamos dando gloria a Dios? Lo que escuchamos, lo que permitimos que entre por nuestro oído, nos aseguramos que da gloria a Dios. Lo que hablamos, nos aseguramos que es acepto, agradable delante de Dios. ¿Será que nuestro diario vivir refleja esto que dice la palabra? Que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Será esto lo que Dios espera de nosotros para poderse glorificar como le estamos pidiendo que lo haga? Que por fin lo conozcamos a Él, que por fin comprendamos que tenemos un compromiso, una responsabilidad que cumplir delante de Dios. Mire cómo dice el capítulo siguiente, capítulo 6, verso 14 al 16. Pablo nos aconseja: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí la palabra nos dice que nosotros debemos ser cuidadosos con quienes nos asociamos, muy cuidadosos.
Si una persona no es de Cristo, no te asocies. No hay igualdad, no puedes tener un yugo desigual, que tú eres de Cristo y la otra persona no. Y esto no solamente va para los matrimonios, va para todas las áreas de la vida. Negocios que se hacen en un creyente y un incrédulo, ahí vienen problemas. Cosas que personas hacen, se reúnen los creyentes con los incrédulos. La Biblia dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Pero ¿qué es lo que más vemos hoy en día? Que cuando jóvenes cristianos, por decir así, se comienzan a juntar con otros mundanos, ¿quién usted cree que se lleva a quién? Los cristianos se van al mundo. Pero la Biblia dice, ten cuidado con quién te juntas, cuidado con quién te asocias. No te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Porque ustedes son templo de Dios, dice. La Biblia dice que el cristiano verdadero es un templo viviente del Espíritu de Dios. Y Dios habita en uno. Dios habita en el creyente. Debemos comprender esto muy bien. Pero Dios no está habitando en aquella persona que vive pecando, en aquella persona que vive descontrolada, en aquella persona que vive una vida desordenada. Más bien Dios viene con su ira sobre esa persona por la burla que está haciendo a su nombre, a su presencia. Dice el verso 17, nos da un consejo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios quiere mostrarse en tu vida y en la mía como el Padre. Pero dice, apártate de esas cosas. Tienes que tomar una decisión, hermano, hermana. Una decisión radical, drástica, sin volver atrás de ella. Apartarte de la inmundicia, ni siquiera tocarla. Apartarte de los caminos que se desvían de Dios. Apártate, no sigas por allí. Y Dios te va a recibir entonces. Dios te va a aceptar a ti y Dios te va otra vez a perdonar a ti. Por eso dice el verso siguiente, capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La Biblia nos aconseja, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Requiere un acto de la voluntad, ser minucioso, revisando tu vida, revisando lo que te rodea. ¿Qué tienes que quitar? ¿Qué tienes que cortar? ¿De quién te tienes que apartar? ¿Qué tienes que hacer para santificarte para Dios en el temor de Dios? Perfecciona la santidad en la medida que tienes temor de Dios, en la medida que caminas bajo el temor de Dios. Y si tú tienes al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios te hace tener temor de Dios. Provoca en ti y en mí el vivir correctamente delante de Dios. Es una señal de los que en verdad son hijos de Dios. La Biblia dice, hijos de Dios son los que son dirigidos por el Espíritu de Dios. Si tú eres dirigido por el Espíritu de Dios, entonces tú estás caminando con el temor de Dios. Entonces tu vida está dando honor y gloria a Dios, no solamente de labios, sino con hechos en verdad. Eso es lo que la palabra dice. Y dice, tenemos tan grandes promesas que Dios, el dueño del universo,
nos llame sus hijos e hijas, que su presencia esté en nosotros. Es demasiado grande esta promesa, pero nosotros se nos exige limpiarnos, asegurarnos de que no estamos contaminando el templo de Dios, el cual es nuestro propio cuerpo. Mire como dice en 1 Corintios 10, un poquito atrás, nos da algunos ejemplos prácticos de cómo nosotros podemos hacer para mantener nuestras vidas caminando en el temor de Jehová, en este nuevo camino que Dios ha puesto por delante nuestro. 1 Corintios 10, el apóstol Pablo nos habla en ejemplo, en comparación a lo que vivió el pueblo de Israel en su caminar deambulando, extraviados, desobedientes. Mire lo que pasaba. Verso 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Paremos allí. Está hablando que tantas personas salieron de Egipto y todos ellos comieron el maná, y todos ellos bebían agua de la roca, y todos ellos veían la gloria de Dios. Pero Dios no estaba agradado de todos ellos. Y como Dios no estaba agradado de ellos, ellos quedaron en el desierto y no entraron a la tierra de la bendición, a la tierra prometida. Y nos dice la palabra a nosotros: no ignores lo que ha pasado antes. Se dice que un pueblo que no conoce su historia la repite. Y un cristiano que no conoce la historia que Dios ha dejado, donde Él se revela cómo trabaja con la humanidad, normalmente sigue repitiendo los errores de ese pueblo. Pero Dios quiere que seamos sabios en conocerlo a Él. Dice, de los más de ellos, Dios no se agradó. Si Dios no se agrada de ti, hermano, hermana, no esperes que la bendición va a llegar a tu vida como Dios la planea dártela. Pero si tú decides entonces tomar medidas en tu propia vida a nivel personal, entonces tú podrás vivir lo que Dios quiere que vivas. Dice el verso 6: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primer caso que vemos aquí: no podemos codiciar cosas malas. Ellos codiciaron cosas malas. Verso 7: ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vemos dos cosas: no podemos codiciar cosas malas, no podemos ser idólatras, no podemos tener ni a nada ni a nadie en lugar de Dios. No podemos darle el honor que solo Dios merece a ninguna criatura. Solo Dios es digno de adoración, solo Dios es digno de suprema alabanza. No podemos poner nada ni nadie en lugar de Dios. Significa debemos vivir para Dios solamente. Dice el verso 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Todos estos que cayeron habían salido de Egipto. Todos estos que cayeron habían sido libertados por Moisés. Y todos estaban aquella vez cuando Dios hizo el pacto con Moisés.
pero Dios no se agradaba de ellos y lo estaba exterminando por desordenados que eran, por desobedientes que eran. Ni forniquemos. Y hoy en día la palabra fornicación está de moda por doquier, porque creen que Dios no mira eso mal y personas están haciendo su vida a su manera. Y el punto es que los incrédulos, los que no son de Cristo o no dicen ser de Cristo, viven así, pero ellos van camino a la perdición. Lo triste es que muchos que se llaman ser de Cristo cometen fornicación y están tranquilos. Creen que Dios los va a dejar tranquilos. Y tremendo error, hermano. Dice, ni forniquemos. Por la fornicación, mira a todos los que murieron en un solo día. ¿Qué más dice el verso 9? Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. No tentemos a Dios. ¿Qué significa tentar a Dios? Es tú decir, Dios, aquí dice esta promesa, yo voy a hacer, me respalda, porque tú dices en tu palabra tal cosa. Y tú quieres obligar a Dios por tus palabras, por lo que tú vas a hacer, que Él te respalde. No tientes a Dios. Muchas personas se han visto en tremendos problemas porque han dicho, Dios, ayúdame en lo que voy a hacer, Padre, si es tu voluntad, ábreme puerta, y se van. Y creen que porque llegaron allá, ya Dios le abrió la puerta. Y están tentando a Dios. Dicen, no tientes a Dios. Obedece a Dios. Si quieres hacer algo, busca su presencia. Métete con Dios, pídele orientación, pídele dirección. Y Él te va a decir qué debes hacer. Y obedécele entonces. Aleluya. No tientes a Dios. Dice el verso 10, ni murmuréis. Ay, ay, ay. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmurar, hablar mal de alguien. Personas dicen, no me creas mucho, pero yo escuché tal cosa. Eso es chisme. Es chisme. Si tú no estás seguro, ¿por qué lo dices? Y si estás seguro, en lugar de decirlo, ve y confronta en amor a esa persona. Y trata de que cambie para bien, para que no se pierda. Pero no murmuremos. No nos vivamos quejando de los otros. Más bien, seamos personas sabias, honestas, pero también humildes delante de Dios, esperando que Dios actúe. Dice el verso 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es para nosotros. Hay personas que no les gusta leer el Antiguo Testamento. Oh, eso es viejo pacto. ¿Cómo vas a entender el nuevo si ignoras el viejo? ¿Cómo vas a entender quién es Dios si no se revela allá? Lo que está escrito, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. La dejó completita para que sirva de instrucción a nosotros. Está escrito para que nosotros sepamos lo que pasó antes y sepamos cómo Dios actúa y no provoquemos a Dios como ellos lo provocaron. No menospreciamos ningún libro de la palabra, por más grande o pequeño, no lo menosprecies. Voy a terminar en el libro de Apocalipsis, algo que Dios nos da a la iglesia. Repito, a la iglesia cristiana. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Verso 15: yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es palabra a la iglesia cristiana que creen que no necesitan nada y Dios le dice, tú estás desaprobada. Da lástima. Eres pobre, ciego, desnudo. Verso 18. Por tanto yo te aconsejo, dice Dios, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Verso 19. Dios dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, hay un clamor de parte de Dios por arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Oh Dios, perdóname por lo que hice, así por así. Imagínate que una pareja, uno de los dos le fue infiel a la otra persona. La otra persona está súper dolida y que venga el que fue infiel, oh, perdóname lo que te hice y te vas por ahí. Ni cuenta se dio del dolor, ni sabe lo que hizo. Cree que con decir dos palabritas ya calmó a la otra persona. Pero ¿qué tal si esa persona se pone a analizar y mira el dolor ocasionado, el sufrimiento ocasionado, y le duele lo que hizo, y llora y lamenta lo que hizo, y le pide perdón? Perdóname, mira lo que hice, te juro nunca más te vuelvo a fallar, prefiero morirme a fallarte. El perdón viene porque la otra persona dice, en verdad supo que me hirió. Una persona engaña a otra y luego, oh, perdóname que hablé mentira de ti, así por así. Pero ¿qué tal si te das cuenta que por hablar esa mentira dañaste su imagen, difamaste a alguien? Esa persona ha sufrido y ahora tú te acercas después de ver el daño que ha hecho, reconoces, te duele, pides perdón. Puedes tener el perdón, pero te arrepentiste. Y el hecho de arrepentirte a ti mismo te asegura que no lo vuelves a hacer, porque fue muy duro hacerlo. Muy duro el dolor ocasionado. Por eso Dios dice, arrepiéntete. Y Él castiga a los que ama. Él no nos quiere condenar. Por eso manda su palabra. Porque nos ama. Dice el verso siguiente, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere. Hay una lucha hoy, tal vez en tu corazón, porque Dios te ha mostrado que tu camino no es recto delante de Él. Puede ser que hay inquietud en ti y voces por ahí dicen, tranquilo, que estás bajo la gracia. Bajo la gracia nadie se burla de Dios, porque Dios espera de los que están bajo la gracia que nadie tome en poco el sacrificio de Cristo. Que nadie tome el sacrificio de Cristo y esa sangre derramada como si fuera inmunda. Porque Dios va a venir con ira sobre esa persona. Más bien Dios dice, reconoce lo que has hecho. Que te duela de corazón en lo profundo lo que hiciste. Que te duela. Eso es arrepentimiento. No es palabrerías, es dolor en el corazón
con una actitud de cambio, de conversión, de hacerlo ahora correctamente de ahora en adelante. Dios dice, hazlo. Estoy llamando a tu corazón. Si me abres, yo voy a entrar contigo. Voy a cenar, voy a tener comunión. Voy a permitir que te acerques a mí, yo me acercaré a ti. Estaremos juntos. Serás en verdad un templo de mi espíritu, te dice el Señor. Pero tienes que tomar medidas en este día. Pongámonos en pie, por favor. Y vamos a orarle a Dios. Vamos a tomar esas medidas. Vamos a pedirle a Dios. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos muestra, nos revela, nos redarguye. Es el Espíritu Santo que hace que nos sintamos tristes de haber ofendido a Dios. Una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Una tristeza verdadera que trae salvación. Que Dios puede entonces declarar el perdón, la justificación, la sanidad a esas vidas. Pero debe haber un reconocimiento de la falla, del pecado. Comprender que aunque decimos que estamos bajo el pacto eterno hecho en Cristo Jesús por su sangre y a través de Él, no quiere decir que debemos vivir a la ligera, ofendiendo a Dios. Hay un paralelo en los dos pactos que hoy hemos analizado. No lo olvidemos. Y Dios dice que pondrá su espíritu y pondrá un nuevo corazón en nosotros y pondrá su temor en nosotros para que no nos desviemos, para entonces hacernos el bien siempre a nosotros y a nuestros hijos. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de reconocer que por alguna razón muchos cristianos están viviendo vidas no cristianas. Están caminando en otro camino, no en Cristo. Están reflejando a alguien más, no a Cristo. Aunque dicen Dios es mi Padre, tu vida habla diferente. Porque la Biblia dice que todo aquel que dice que Dios es su Padre, viva como hijo de Dios. Dios es santo, pues viva en santidad. Perfeccione la santidad en el temor de Jehová. A eso nos manda la palabra. Creo que es importante que todos nosotros seamos sinceros. Es nuestra vida la que está en juego. Es nuestro futuro eterno. Es nuestro bienestar, el de nuestros hijos, el que está en juego. Seamos honestos con nosotros mismos y no estemos justificando, trayendo excusas vanas para tratar de calmar ese sentir del Espíritu que te dice arrepiéntete, cambia, enderézate, comienza en verdad. Creías que eras bien con Dios, no es así. Dios te está rechazando, pero Dios no te quiere condenar. Por eso te dice abre la puerta de tu corazón y saca de ti esas cosas que ofenden a Dios, y verás que hallarás gracia. Verás que Dios te perdonará. Verás que Dios te va a recibir. Oremos, hermanos. Si Dios te ha hablado, pídele a Dios ahora que te dé palabras para Él. Quiero leerte. Si deseas puedes cerrar tus ojos, habla con Dios. Pero voy a leer una porción amplia del Salmo 51 que habla de un verdadero arrepentimiento que tuvo David y expresó palabras tan especiales para Dios que Dios decidió que cada generación la supiera. Tan significativas estas palabras de David que Dios las eligió como ejemplo de un corazón arrepentido. David dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame
más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Padre amado, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te agradecemos que tu palabra nos confronta a tiempo, antes de que sea muy tarde, y nos hace ver cuando nuestros caminos no son agradables delante de ti. Y en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, por sus méritos, te rogamos que traigas a todos convicción de pecado, convicción de justicia y de juicio, que traigas a todos la necesidad de arrepentimiento verdadero, que traigas a todos la oportunidad de en verdad tener tu espíritu morando en nosotros, viviendo para ti, oh Dios, viviendo para aquel que murió por nosotros. Que tengamos todos la oportunidad de compartir contigo en la eternidad, por causa de tu perdón, de tu justicia en Cristo Jesús. Padre, perdónanos si de alguna manera no hemos comprendido lo que significa estar bajo el pacto de Cristo contigo, lavados por aquella sangre derramada. Perdónanos si de alguna manera cualquiera de nosotros ha confundido lo que significa estar en Cristo o creer en Él, y nuestras vidas no han manifestado lo que tú has esperado. Perdónanos, Dios, cualquier pecado, cualquier ofensa, cualquier infracción, cualquier transgresión, perdónala, oh Padre. En el nombre y para la gloria de Jesucristo te lo rogamos. Nos arrepentimos y confiamos en ti, en que tu perdón es verdadero para todos aquellos que tienen corazón contrito y humillado, que tiemblan ante tu palabra y que buscan siempre perfeccionar la santidad en tu temor y con la ayuda de tu Espíritu. Aquí estamos, Dios. Gracias por todo lo que haces. En ti esperamos, oh Padre. Adoremos al Señor y habla con Dios de tu propio corazón, lo que Dios quiere escuchar de tu boca. Gracias, Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero